Las cámaras destellaron, la multitud se congeló, y así, de la nada, Hollywood tenía una nueva obsesión. Bienvenidos a Starscope, el reporte. Acompáñennos mientras descubrimos los dramas de Hollywood, los terremotos en la industria musical y los escándalos virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, aquí analizamos a fondo las historias detrás de la fama. Cuando Netflix y Shondaland anunciaron que una actriz llamada Joreen Hatch sería la nueva protagonista de la cuarta temporada de Bridgerton. La reacción de una parte muy ruidosa del fandom no fue de alegría, fue de desconcierto, un verdadero shock. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes para entender qué hay realmente detrás de toda esa conmoción. Y para eso, tenemos una colección de material muy interesante. Hay artículos de medios como Bustle y Screen Rant, pero también análisis más profundos de la carrera de la actriz en Parade. Y lo más jugoso. Lo mejor, claro. En las discusiones de los fans en foros como Reddit y, por supuesto, las primeras críticas de la temporada. Y es que esa mezcla es lo que hace esto tan complejo, ¿no? No es solo lo que dice un crítico profesional. Claro. Sino cómo esa opinión choca con lo que se debate a veces con muchísima pasión en un foro anónimo a las 3 de la mañana. Ahí es donde está la verdadera historia. Nuestro objetivo es desglosar este fenómeno. ¿Quién es Jereen Howe? ¿Qué significa la adaptación de su personaje? ¿Y qué nos dice la recepción inicial sobre la serie y sobre su propia audiencia? Es un tema con muchas capas. Va desde la estrategia de casting de un gigante como Netflix hasta la conexión emocional que un lector tiene con un personaje que ha vivido en su imaginación por años. Bueno, analicemos esto. Para muchos, como decíamos, Jereen Howe es un rostro nuevo. ¿Quién es la actriz detrás de Sophie Bake? A ver, aunque para el gran público no fuera un hombre súper conocido, su formación es de primerísimo nivel. Ajá. Es una actriz australiana de ascendencia coreana, nacida en el 98. El arte le corre por las venas. Su abuela es la legendaria actriz coreana Son Suk. ¡Wow! O sea que le viene de familia. Totalmente. Y sus padres se conocieron estudiando teatro. Con una herencia así, uno pensaría que el camino estaba como ya trazado, ¿no? Pero es siempre una ventaja. A veces esa sombra puede ser muy grande. Es una excelente pregunta. En su caso, parece que ha sido un pilar. Las fuentes destacan que habla de su familia como una inspiración, pero también es cierto que, en lugar de quedarse en Corea, bajo la esfera de influencia de su abuela, se fue a Australia. Ah, mira. Se formó en Sydney, en el prestigioso NIDA, el National Institute of Dramatic Art, que es básicamente la Juilliard de Australia. De ahí salieron figuras como Cate Blanchett. O sea que buscó forjar su propio camino. Exacto, su propio nombre. Y lo logró. Antes de Bridgerton, además de Halo, Ni teatro de alto nivel. Así que no era ninguna novata. Para nada. Llega a este rol con una base académica y profesional muy sólida, y ya sabe lo que es la presión de un fandom y de una producción a gran escala. Y esa experiencia es clave, porque aquí es donde se pone muy interesante. La producción no solo la eligió a ella, sino que adaptó el personaje para ella. Ajá. Hablemos del cambio de apellido. En la novela es Sophie Beckett. En la serie es Sophie Bach. Eso no es un simple detalle. No, en absoluto. Fue una decisión completamente intencionada de la showrunner, Jess Brownell. ¿En serio? Fue idea de ella. Sí, las fuentes relatan que Brownell se acercó a Jereen Howe y le dijo que quería honrar su herencia coreana, así que le pidió que sugiriera apellidos coreanos que empezaran con la letra B. Juntas eligieron Bach. Qué fuerte. Y la propia Jereen Howe lo ha descrito como un momento realmente empoderador. Me imagino. Dice que le hizo sentir que el papel se amoldaba a ella, en lugar de tener que forzarse ella a encajar en un molde que ya existía. Es un cambio sutil, pero psicológicamente lo cambia todo para un actor. Es que esto es fascinante porque sigue un patrón que ya vimos en la serie. Recordemos la segunda temporada. Kate Sharma. Exacto. En los libros era Kate Sheffield. Pero para la serie se convirtió en Kate Sharma, para reflejar la herencia del sur de Asia de la actriz, de Simone Ashley. Es que eso es un cambio de paradigma total. Durante años la idea era el casting ciego al color, ¿no? Como que no importa la raza, solo el talento. Claro, ese era el ideal. Pero aquí están diciendo, no, la herencia del actor sí importa y enriquece la historia. Es una evolución. Exacto.
Pasa de ignorar la identidad a integrarla. Y eso genera una conexión completamente distinta, tanto para la actriz como para una parte de la audiencia que se ve reflejada de una forma más auténtica. Ya no es cualquiera puede ser este personaje, sino esta persona, con su bagaje único, es este personaje ahora. Hablemos de ese personaje. La cuarta temporada se basa en On Offer from a Gentleman, que es básicamente la versión Bridgerton del cuento de Cenicienta. El clásico. Benedict Bridgerton conoce a una mujer misteriosa en un baile de máscaras y se obsesiona con encontrarla. Y esa mujer es Sophie Bake. Su historia es puro drama de época. Es la hija ilegítima del conde de Penwood. Ahí está el conflicto. Claro, mientras el padre vive, ella es criada como su pupila. Pero cuando él muere, su madrastra, la terrible Lady Araminta Gunn, la convierte en sirvienta en su propia casa. Es una historia sobre clases sociales, identidad oculta. Vivir atrapada entre dos mundos. Exacto. Y por cierto, si les gustan estos giros de Hollywood, asegúrense de estar suscritos, porque tenemos historias aún más locas por venir. Ahora, Jerin Ha ha sido muy abierta sobre lo que significó para ella meterse en la piel de Sophie. Contó en una entrevista que lo primero que pensó al leer las famosas escenas íntimas del libro fue «Oh no». Me imagino el pánico. Habló con mucha honestidad sobre sus propias inseguridades con la imagen corporal y cómo, irónicamente, interpretar este personaje de fantasía romántica le enseñó sobre la autoaceptación. Y fíjate que hasta su proceso de audición suena a escena de comedia romántica. ¿Cómo fue? Fue por Zoom, con Luke Thompson, el actor que interpreta a Benedict. Ella estaba en Corea visitando a su madre y eran las 11 de la noche. Uf, tardísimo. Y Gea confiesa que se sentía completamente despistada y Lupi medio dormida por la hora. Me encanta esa honestidad. ¿Quién no se ha sentido así en un Zoom a deshoras? Pero es increíble que justo en ese estado de vulnerabilidad, sin filtros, es cuando surgió la química. Es que Luke Thompson cuenta exactamente eso. Dice que la conexión a Internet era terrible, había un retraso constante. El clásico problema. Pero que a pesar de todo eso, sintió una conexión genuina. Quizás esa falta de formalidad permitió que algo más real saliera a la luz. Y esa química es el pilar de la temporada. Pero, ¿funcionó para el público? Porque la temporada se estrenó y las opiniones están en las antípodas. Totalmente. Y esto se ve clarísimo en un sitio como Rotten Tomatoes. La crítica profesional le da un 71% de aprobación, que es bastante sólido. Nada mal. Pero la puntuación de la audiencia era de solo un 54%. Es una de las brechas más grandes que ha tenido la serie. ¿Y qué explica esa brecha? ¿Qué ven los críticos que una parte de la audiencia no está viendo? Los críticos en general se han rendido al encanto. La describen como un cuento de hadas total. Elogian la química. Califican a Jerin Ha de heroína cautivadora. Aceptan la fantasía por lo que es. Pero casi la mitad de la audiencia no está de acuerdo. Al meternos en los foros de Reddit y las reseñas, aparecen dos quejas principales. Una es que las tramas secundarias se sienten como Relleno. relleno. Y la otra, que es la más sorprendente, es que muchos dicen no sentir la química entre los protagonistas. Justo lo que la crítica aplaude. Y yo creo que esa desconexión se debe a un factor fundamental: las expectativas de los lectores del libro. Ah, los puristas del libro. Exacto. La historia de Benedict y Sophie es, para muchos, la favorita de toda la saga. La han leído y releído, tienen una versión muy concreta en su cabeza de cómo deberían ser los personajes, su relación. Y cualquier desviación del texto se siente como una traición. Como una traición personal. Y la serie, como es habitual, hace cambios. Por ejemplo, en el libro hay un salto temporal de 2 años después del valle. ¿2 años? En la serie, ese tiempo se condensa a solo unos meses, lo que le resta algo de dramatismo a la búsqueda de Benedict. Pero el punto más polémico parece ser cómo se maneja el momento en que él le pide a Sophie que sea su amante. Un momento clave. Es crucial, cargado de tensión de clase, de desesperación, y la serie lo maneja de una forma distinta, lo que para muchos lectores le quita fuerza al conflicto. Y esa ni siquiera es la parte más intensa de la historia. Quédense con nosotros porque el impacto de este casting va mucho más allá de la pantalla. Manténganse en sintonía y presionen el botón de suscribir para no perderse lo que viene. Entonces,
¿Qué significa todo esto en conjunto? El casting de Geringham es mucho más que una simple elección de actriz. Ha desatado una conversación enorme. Absolutamente. Tocó el nervio de la representación en los medios. Geringham es la primera protagonista de ascendencia del este asiático en el universo Bridgerton. Y ella es muy consciente de eso. Sí, en una entrevista fue muy directa. Dijo que sentía mucha presión y que su objetivo era demostrar que los actores asiáticos merecen y pertenecen a estos espacios. No lo ve solo como un trabajo, es como una misión. Y esa presión tiene un costo personal. Ella confesó que luchó con un síndrome del impostor muy fuerte. Dijo que su mayor obstáculo fue convencerse a sí misma de que era digna del papel. Es un sentimiento que, como señalan los análisis, resuena profundamente con muchas mujeres, especialmente mujeres de color, en cualquier industria. Y esto nos lleva al debate más amplio sobre el casting de la serie. Y es importante ser equilibrados porque las opiniones son muy fuertes en ambos lados. Sí. Desde el principio, Bridgerton ha sido criticada por algunas voces que consideran su enfoque de la diversidad como una especie de inclusión de checklist. Como si estuvieran marcando casillas. Exacto, para cumplir con una cuota. Pero por otro lado, hay una cantidad abrumadora de testimonios de espectadores, especialmente de comunidades no blancas, que dicen sentirse vistos por primera vez en un drama de época. Un género que históricamente los ha ignorado por completo. Para ellos, ver a una mujer como Geringham en un rol protagonista no es simbólico, es transformador. Al final, la serie se sitúa en este espacio de fantasía histórica, donde la raza existe y se celebra, pero no necesariamente con el mismo peso de opresión que en nuestro mundo. Es una propuesta arriesgada, que inevitablemente genera estas conversaciones. El casting de Geringham es solo el último y fascinante capítulo de esa conversación. Haciendo un balance de todo lo que hemos explorado, queda claro que el shock inicial tenía muchas capas. Hemos visto la sólida trayectoria de Geringham que la preparó de sobra. Ajá. No fue un capricho, sino un acto deliberado para integrar su identidad. Y hemos visto cómo la recepción de la temporada está dividida no solo por la química, sino por la lealtad al libro. Exacto. El shock no fue solo por un rostro desconocido, fue por todo lo que su elección representa. Primero, una evolución en la filosofía de diversidad de la serie. Segundo, una adaptación de un libro muy querido que iba a generar controversia. Sí o sí. Y tercero, el nacimiento de una nueva estrella global que ahora carga con el peso y el privilegio de la representación. Y para cerrar, quiero dejar un último pensamiento. Las fuentes revelan un detalle fascinante sobre la preparación de Geringham. Para entender a Sophie, no solo leyó novelas románticas. ¿Qué leyó? Leyó El cuerpo lleva la cuenta, un libro fundamental sobre cómo el trauma se almacena en el cuerpo y afecta el cerebro. Eso es increíblemente revelador. Nos dice que ella no ve a Sophie Bake como una simple heroína de cuento de hadas. Exacto. Y aquí va la pregunta para reflexionar. Considerando el pasado de Sophie como hija ilegítima, degradada a la servidumbre, maltratada emocionalmente, ¿qué nuevas capas de profundidad psicológica podría explorar esta temporada gracias a esa preparación? ¿Podría Bridgerton, bajo la apariencia de un romance de ensueño, estar contándonos una historia mucho más compleja sobre la supervivencia, la resiliencia y la sanación del trauma? Han estado escuchando Starscope, el reporte, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar y no olviden suscribirse para más historias que hacen que las estrellas sigan brillando.